Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica, del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer. Os invito a que me acompañéis en este nuevo programa en el que, como ya anuncié, vamos a hacer una primera conclusión, adaptación llegar a la actualidad con la dialéctica de los establecimientos, de los establishments. Este primer recorrido, que en otras ocasiones pondremos la lupa y nos acercaremos puntualmente. Nos habíamos quedado, si os acordáis, en que lo que fue la sentencia de 1911 había contra la Standard Oil, que la dividió en 6 o 7 empresas. A partir de ahí, la Sherman Act, es decir, las leyes antimonopolio de los Estados Unidos, rompieron la primera gran plutocracia. A partir de ese momento, ¿cómo llegamos al actual sistema? Después de eso, grandes financieros, capitalistas, que antes habían sido plutócratas, como Rockefeller, como Carnegie, emplearon sus gigantescos capitales porque los habían hecho aún más ricos, aunque menos poderosos. Es la prueba de que no hay una relación directa en la cantidad de dinero y el poder que pueda generar. Se inclinaron hacia la filantropía, que se vio bien en su época. Luego veremos que esa filantropía va a acabar terminando o derivando o evolucionando posiblemente hacia las agendas ideológicas. En aquel primer momento, las fundaciones, la Fundación Rockefeller, Fundación Ford, Fundación Carnegie, pues hicieron grandes avances en temas de infraestructura, de bibliotecas, grandes óperas, auditorios, etcétera, etcétera. Pero también empezó a abrirse paso ideas pues, como el malthusianismo en ciertas élites importantes. En la década de los 20 y en los 30, ya en Gran Depresión, lo que eran las grandes bancas financieras, las grandes bancas nacionales y privadas, pues aunque ahora habían grandes establishment, obedecían más o menos a los intereses de sus países. Por mucho que hablemos de los Rothschild, obviamente se inclinaban por los beneficios hacia el Imperio Británico. También estaba el negocio de la neutralidad que también desarrolló Suiza, que lo convirtió en posiblemente la principal banca mundial, la banca suiza, tanto por el secretismo, que fue el primero en declarar legalmente, como por la mediación que podía hacerse a través de la banca suiza, incluso entre otras bancas. Aún así, se trató de coordinar ciertas políticas económicas comunes, algo que, por ejemplo, a raíz del tratado posterior a la Primera Guerra Mundial, pues obviamente la Alemania de los años 30 trató de separarse, creando, por cierto, un sistema novedoso, innovador, que tuvo casi de un gran trueque, que eran los bonos nacionales, casi gigantescos trueques, algo que es tabú por culpa de, obviamente, la ideología que dirigía en los años 30, aunque no tenga mucho que ver con la efectividad de lo que fueron esos grandes modelos que multiplicaron el Producto Interior Bruto de Alemania exponencialmente, sin necesidad de ahondar en las deudas a las que habían llegado por culpa del tratado posterior a la Primera Guerra Mundial, el tratado de Versalles. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a ver un cierto directivismo a partir de las potencias de Bretton Woods, en la que, bueno, es obvio que todavía había una dialéctica de estados y dialécticas de imperios, especialmente cuando comenzó la Guerra Fría, pero empezaban a haber pequeños instrumentos en las que, pues, generosamente las élites, las clases económicas, aristocráticas, sociales, pues trataban de ayudar generosamente a los poderes públicos a tomar decisiones o aportar su
entre comillas, sin duda, sabiduría, comenzó en los mismos años 20. Vemos como en 1921 ya se creó el Council Foreign of Relations, el Consejo de Relaciones Internacionales, por parte de los Rockefeller, y que fue un foro a priori privado que empezó a tener influencia en la política exterior norteamericana. A partir de Bretton Woods empezarán a florecer ciertos elementos de generosa aportación desde el mundo en principio privado. Estamos hablando, por supuesto, pues de las reuniones anuales de Bilderberg. Estamos hablando de la constitución en 1972 de la trilateral, esa reunión entre activos económicos y políticos entre Europa, Estados Unidos y Asia, y por supuesto del Foro Económico Mundial, el famoso World Economic Forum, ¿sí?, de nuestro eterno Schwab. ¿Qué se estaba tratando de construir? Pues lo que parecía tratando de construir a medida que iban avanzando los sistemas partitocráticos y socialdemocracias instaladas en el continente europeo, se materializó a partir del dejar el patrón oro en 1971, aunque fue una estrategia que Nixon apoyó para dar un nuevo mazazo a lo que era la Guerra Fría, y además era mixto, mantenía oro de patrón pero con otros activos. Finalmente fue en 1976 donde se completa la erradicación del patrón oro. Al mismo tiempo estalló lo que era la crisis del petróleo, etc. En este contexto, en la cual se escudó en crear un nuevo orden mundial que definitivamente sería la victoria del mundo capitalista occidental sobre el mundo socialista y comunista, política que apoyó Nixon y fue enunciada, por supuesto, con Kissinger. Parece ser que Kissinger podemos ya admitir que tenía otras intenciones. No esperaba un éxito tan abrumador de Nixon cuando hizo la gran jugada que estudiaremos en su momento de abrirse a la China de Mao, negociaciones, dando un jaque mate gigantesco político, uno de los mayores de la historia, contra la Unión Soviética, obligando a la distensión y a que Brezhnev, uno de los 4 grandes que existieron en la Unión Soviética anterior a la perestroika, pues tuviera prácticamente que arrastrarse a Washington. De estas situaciones, finalmente, se llegó a que, podemos decir a estas alturas, que Kissinger dio su paso definitivo para crear ese gran establishment mundial socialdemócrata, coordinando instituciones del foro, de lo que es el Fondo Económico Mundial, de lo que es la Organización Mundial del Comercio, aunque eso sería más tarde. Primero sería el GATT, lo que era el Tratado de Normas Mínimas Aduaneras que se había creado tras la Segunda Guerra Mundial, evolucionaría en los años 90 con la Organización Mundial del Comercio. Todo esto podemos definirlo y podemos mantenerlo no ya como tesis, sino incluso afirmando como realidad. Se concretó cuando Kissinger, pues naturalmente, defenestró con trampa a Nixon, que había alcanzado casi una categoría llamada la presidencia imperial, porque realmente Kissinger no quería destruir el mundo socialista. Lo que quería era una distensión que posibilitara lo que acabaría ocurriendo décadas más tarde con China, una gran maquila, en un sistema completamente controlado sobre la sociedad, que controla la sociedad. Esto no ocurrió así porque no reaccionó como que hubiesen querido y llevó a una última fase de Guerra Fría que finalmente derivó hacia la perestroika. Pero
a partir de 1972, 73, sobre todo 74, Kissinger logró que el Council Foreign of Relations, se supone que una entidad privada, entrase como parte de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y que prácticamente sea una costumbre ya completamente admitida el que todos los funcionarios importantes tengan que pasar, ya sea de entrada, incluso de salida, acaben o salgan del Council Foreign of Relations de David Rockefeller, que colocó a su hermano, al menos de adopción, Nelson Rockefeller, en la vicepresidencia de los Estados Unidos, e hizo que Kissinger controlara la presidencia desde la Secretaría de Estado, cuando cayó Nixon y estuvo Gerald Ford. Y prácticamente se mantuvo ese poder, incluso en el mandato demócrata de Carter. Así pues, se estaba logrando hacer un establishment público-privado entre instituciones fuertes políticas de los Estados Unidos y de potencias, se supone, occidentales y de instituciones de la ONU, conjuntamente con Banca Internacional de Deuda. Así es como se trataba de imponer una política económica mundial, especialmente a partir de la perestroika. Pero la perestroika nació precisamente porque Reagan se desmarcó, aunque admitió como vice, se le introdujo la parte del Partido Republicano totalmente acorde a esa línea ideológica, en la que ya empezaban a manifestarse algún tipo de ideología, se empezaba a introducir ese maltusianismo, se empezaba a concretar en empujar a leyes abortivas, por supuesto, la sentencia Roe Wade, que inició toda la industria abortista en los años 70, y, en definitiva, ciertos elementos de control económico y de deuda a nivel internacional. Pero Reagan aún mantuvo una política muy clara de forzar a la defensa a que el enorme gasto quebrase, algo que no esperaban en Kissinger y compañía, y realmente se derrumbó del mundo socialista. A partir de ese momento, cuando los Clinton alcanzan el poder en Estados Unidos, y ante ser parados sus políticas progresistas, entendidas así, con la gran revolución conservadora del 94, que mantendría una década entera el Congreso prácticamente en manos del Partido Republicano y la más conservadora, se produjo una última vuelta de tuerca en la que se llegó a la conclusión de que tal vez había que hacer proyectos y modelos que abarcasen a nivel mundial, se dirigiera con políticas de evidente ideológicas, diseño ideológico, diseño social. Así es como Soros, nació la Open Society de Soros a principios de los 90, que empezó a aliarse con la administración Clinton, la fundación Gates, Belinda y Bill Gates, y otras fundaciones, entidades, institutos que empezaron a desarrollar o a elaborar una posible política agenda a nivel mundial, ¿no? Esto que sería, pues, esa posibilidad de gobierno mundial, que obviamente técnicamente no existe, pero sí que a veces ha habido un efecto como si lo existiese, o por lo menos que tengan la intención de hacerlo. En definitiva, en el cambio de milenio ya empezó a ver con las ruedas de lo que era el cambio del G7 y lo que fue el 2007 y lo que fue en la ronda de Doha, no era 2007, perdón, era en 2001, en la que ya empezó a haber una agenda 2001 basada en los tratados multilaterales. En definitiva, este gran establishment que se elaboró, se fue construyendo,
socialdemócrata, en la que trataban de combinarse grandes entidades y monstruos financieros que se fueron creando, por ejemplo BlackRock y otras, como grandes almacenes de enormes capitales, que tenían que acompañar evidentemente y seguir las directrices conformadas en la política de las potencias occidentales, eso sí, copadas por determinadas ideologías. Así, esos tratados multilaterales se sustanciaron en un gran plan. Primero fueron lo que serán los objetivos del milenio, que iban directamente hacia los países que ya no se llamaban del tercer mundo, sino subdesarrollados, pero que después empezaron a pensarse en orientarse para todos, incluidos los desarrollados. Pero estos tratados multilaterales se sustanciaron en dos gigantescos proyectos, el TPP, que llegó a sustanciarse, el Tratado Transpacífico, y el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, un auténtico monstruo que afortunadamente para la humanidad no llegó a sustanciarse. Sí que alcanzó el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que fue un auténtico desastre a nivel de narcotráfico y de otros elementos. Y con estos elementos se empezó a pensar también, a partir de estos grandes tratados, en imponer una regionalización de monedas, dejar 5 o 6 monedas, una moneda que controlasen desde Francia y la Unión Europea, parte del mundo árabe, tal vez el euro, el dólar para el mundo, para América y parte de Asia, la moneda Rusia con Asia Central, la India y China, aparte, más o menos 5 o 6 regiones, con una única moneda en cada región y totalmente dirigido. Estamos hablando de un gran plan, un plan que mezclaba la estrategia soviética, es decir, la estrategia del poder público, el mundo público entrando, interviniendo en grandes emporios e instituciones privadas, públicas, económicas, y por otro lado la estrategia fascista, el corporativismo de grandes emporios totalmente privados, pero en connivencia y colusión completa con las instituciones nacionales y supranacionales. Toda esta maquinaria llegó a colapsar o por lo menos a pararse con la administración Trump. Fue decisiva en ese aspecto. El TTIP fue barrido completamente. También ayudó el Brexit, pero fue barrido, es decir, el gran tratado de libre comercio que hubiera sido brutal entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y el TPP, el Tratado Transpacífico, fue prácticamente asesinado en el momento que Trump salió. Los Estados Unidos salieron de allí, dejaron el TPP y además destruyeron el TLC y lo cambiaron por tratados bilaterales beneficiosísimos para los mismos que participaban bilateral con Canadá y sobre todo con México. Esta gran alternativa comenzaba a replantearse y a darse y empezar a dar frente y a enfrentar lo que era este gran diseño mundial, que finalmente, antes justo de la llegada de Trump, dieron el paso definitivo con la Agenda 2030 y con una ideología muy clara, una idea, una estrategia muy clara, la destrucción de la nación, el Estado postnacional, que verificó que gráficamente quedó reflejado en el señor Soros, custodiado por Sánchez y Trudeau. Es decir, el definitivo secuestro de las estructuras artificiales, supranacionales y estatales, supraestatales, sobre las naciones materiales, reales, los sujetos soberanos. Primero secuestro y después eliminación, el Estado postnacional. Y es aquí donde, bueno, a priori vamos a concluir, porque esa es la situación, una situación de un conflicto en la que está haciendo aguas, porque esta Agenda 2030 de
objetivos de desarrollo sostenible no tienen nada que ver con la realidad, además de implementar ideologías absolutamente suicidas, en muchos sentidos, eugenésicas, demográficas y de todo tipo, y por supuesto culturales, de destrucción de la familia, de destrucción del elemento incluso religioso, de elementos médicos, desestructuración, etcétera, etcétera. Y eso desde el establishment, de un establishment en la que se combinó lo público y lo privado, pero siempre, por supuesto, siempre, eso está claro, y eso siempre hemos dicho aquí, el poder político siempre tiene la última palabra, siempre acaba imponiéndose, pero contra natura es verdad que se ha tratado de imponer la dialéctica de los establishments sobre las dialécticas naturales de la geopolítica de las naciones. Así también, antes de concluir, quiero entrar a participar en ese desafío que han hecho nuestros compañeros, ¿no? Xavi y José Papí, en apuesta. Y voy a apostar, sí señor, bueno, más que apostar, hacer un serio juicio crítico y poner sobre la mesa el criterio, o me apunto a que no va a ocurrir. Es decir, en este momento lo que ha demostrado ese colapso de Internet por Microsoft es que Microsoft y esa empresa que se supone que tenía la CrowdStrike, tenía que controlar la seguridad, no son fiables. Elon Musk ya está atacando Microsoft como sea, ya ha despedido a esa empresa de seguridad cibernética y ha entrado en una gran demanda que puede ser histórica porque va a aplicar la ley RICO. Será otra Sherman Act, ley RICO contra la OpenAI, lo que es la inteligencia artificial en la que está implicada Microsoft y en la que le achaca a través de la ley RICO que no debería tener beneficios de haber entregado tecnología a Microsoft. Una auténtica guerra de titanes que se abre precisamente porque el paradigma está cayendo. Por sus propios errores están cayendo y está escapando a la capacidad económica de controlar los flujos económicos y además con sus propios errores de una deuda generalizada, deudas públicas extremas, modelos de desarrollo que hemos visto en Europa suicidas, especialmente energéticas, y un paradigma que se está demostrando que puede ser superado, como está ocurriendo en Estados Unidos con las nuevas normas de la SEC, del órgano de valores bursátiles, aprobando los ETFs y aprobando las finanzas descentralizadas del mundo del blockchain, los acuerdos de Texas monetarios, se está estableciendo un nuevo sistema y un nuevo paradigma. Pero eso será en otro momento y continuaremos en esta apasionante aventura geopolítica. Desde luego, en este primer repaso hemos visto cómo la dialéctica de establishments en este momento está en un paradigma que se está derrumbando y que el antiglobalismo necesariamente, muy probablemente, todo parece indicar que va a tomar la medida y la hegemonía a partir del año que viene. Veremos si violentamente o más estructuradamente ese cambio. Y a mis queridos amigos Xavi y José, pues señores, no hay capacidad para hacer la independencia, la descentralización de la tecnología está avanzada más de lo que creen los que creen tener poder sobre ella y me temo que se va a ser inevitable el que no lo alcancen. No tienen capacidad de hacerlo. Así que no habrá un apagón de Internet y no tienen capacidad ya de hacer ese control. En otros momentos ya desarrollaremos otros aspectos de todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, China y su papel en el que fue derrotada
en un tratado con Trump y después hubo otras consecuencias, el 2020, etcétera. Bien, así que de momento hasta aquí lo dejamos y ya vamos, aunque se ha hecho un poco largo, pero merecía la pena por el desafío de nuestros compañeros, y vamos a la píldora de esta semana, que es jugosa. Muy bien, pues la píldora geopolítica esta semana a lo mejor les va a sorprender, ya que hemos tocado plenamente globalismo y antiglobalismo. Les voy a dar una gran noticia. Jesucristo era antiglobalista y además hasta trevijanista, ¿no? Bueno, en la realidad Trevijano se declaraba católico cultural, era ateo, no tenía la gracia o el don de la fe o de la trascendencia, pero reconocía y defendió enérgicamente el catolicismo y las raíces católicas y la religión católica, y se declaraba culturalmente católico como Santayana. Pero bueno, más allá de eso, y dado que Dios, por supuesto, Jesucristo, Dios es intemporal, está más allá del tiempo, podríamos decir que es trevijanista. Miran San Mateo 20, versículo 25, los príncipes de las naciones las subyugan y los grandes, es decir, las élites, imperan sobre ellas. Es decir, hay tres elementos: los grandes, los ricos, los poderosos, los jefes de las naciones, los príncipes y las naciones. Estamos viendo cómo el mismo Jesucristo establece que cuando explica a los discípulos el servicio a los demás, no tienen que ser los primeros los últimos, no tienen que tener una actitud de servicio, que el problema, primero de todo, habla de naciones, no habla de grupos de personas, los humanos, los seres humanos, el hombre, no, habla de naciones, es decir, de comunidades, de colectivos que tienen una identidad, y por supuesto una soberanía, habla de naciones, podía haber hablado de cualquier otro, los hombres, las personas, los grupos. No, habla de naciones y habla de que el poder político, los jefes de las naciones, los príncipes, tienden a tiranizar y que los poderosos tienden a tratar de vivir de los privilegios. Por tanto, las naciones tienen que estar por encima de los jefes de naciones, el poder político y, por supuesto, del abuso de los poderosos, de las élites. Evidentemente era soberanista, era antiglobalista y, por supuesto, trevijanista. Hay que controlar el poder y convertirlo en servicio, no en maquinaria que secuestre y torture y destruya a la nación. Así que, con esta buena noticia, Jesucristo era antiglobalista y trevijanista. Les dejo esta píldora de esta semana. Queridos mis criaturas analíticas, nos veremos el próximo día.